Buenos días. Estamos en la lectura del Bhagavad Gita, traducido por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Él le llama Bhagavad Gita tal como es. Capítulo 17, las divisiones de la fe. Arjuna pregunta a Krishna: Oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de las escrituras, sino que adoran según lo que les dicta su propia imaginación? ¿Están ellos en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia? La Suprema Causa Absoluta, Sri Krishna Bhagavan, dijo: según las modalidades de la naturaleza, en que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de tres clases: en el plano de la bondad, el plano de la pasión, el plano de la ignorancia. Oye ahora lo que se va a decir de eso. Oh hijo de Bharata, según las diversas modalidades de la naturaleza bajo las cuales uno exista, uno se desarrolla un determinado tipo de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe en particular, de acuerdo con las modalidades que haya adquirido. Y estas modalidades, lógicamente, que se adquieren de los actos de vidas pasadas. Los hombres que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad adoran a los semidioses. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión adoran a los demonios. Y aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y espíritus. Aquellos que están en la modalidad de la bondad pura adoran al Señor Supremo, Sri Krishna Bhagavan, la personalidad de Dios. Aquellos que se someten a severas austeridades y penitencias que no se recomiendan en las escrituras y que las realizan por orgullo y egoísmo, a quienes los mueve la lujuria, el apego, quienes son necios y quienes torturan los elementos materiales del cuerpo, así como también a la superalma que mora dentro, se le ha de conocer como demonios, o sea, personas en la pasión. Aquí se habla de torturar a la superalma. Realmente a Krishna no le hace efecto ninguna acción de la entidad viviente, porque si no, entonces él estuviera conectado con las situaciones del mundo material. Así que cuando se dice tortura a la superalma, es que él no es afectado emocionalmente, pero sí ve cómo la entidad viviente está sufriendo, y eso lógicamente que le causa una eh, situación donde va a buscar cómo resolverle el problema a la entidad viviente. Y por eso hace todos los arreglos para que la entidad viviente salga de una posición y se desarrolle en conciencia. Entonces hace muchos arreglos. Incluso la comida que cada persona prefiere es de tres clases, en función de las tres modalidades de la naturaleza. Lo mismo es cierto de los sacrificios, austeridades y caridad. Ahora oye cuáles son las diferencias que hay entre ellos. La comida que les gusta a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad aumenta la duración de la vida, purifica la existencia de uno y dan fuerza, salud, felicidad, satisfacción. Esas comidas son gustosas, grasosas, sanas, agradables al corazón. Entonces, debemos entender que ciertos tipos de alimentos nos dan ciertos tipos de sensaciones, y también alimentos beneficiosos, ¿verdad? Entonces, digamos, el colesterol, hay colesterol bueno, colesterol malo, etcétera. Entonces, aquí Krishna está hablando que la comida con grasa, o sea, comida como con grasa positiva, ¿verdad? Entonces,
está hablando de la comida en la modalidad de la bondad que satisface el corazón, o sea, desde el hecho del sabor y también de la salud. Las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y que queman, le gustan a aquellos que están en la modalidad de la pasión. Esa comida causa aflicción, sufrimiento y enfermedades. Es muy interesante, se dice que el chile fue llevado de América a India por los ingleses. Y resulta ser que los hindúes comen tanto chile como los mexicanos. Y ya vemos que ese tipo de comida, con muchas especias, están en la modalidad de la pasión. La comida en la modalidad de la bondad es cuando se come con el sabor natural del producto, ¿verdad? La comida que se prepara más de 3 horas antes de ser ingerida, la comida desabrida, descompuesta y podrida, y la comida hecha de sobra y cosas impuras les gusta a aquellos que están en la modalidad de la oscuridad o ignorancia. Bueno, el prasada es comida trascendental y espiritual. Está en la modalidad de la bondad pura cuando uno le ofrece la comida al Señor Supremo. Entonces, aquí Krishna está hablando de que la comida comienza a deteriorarse después de 3 horas. Ya entra en la modalidad de la ignorancia. Entonces, lo más sano sería comer comida fresca. O si no, comer prasada, que es trascendental. De los sacrificios, aquel que se ejecuta de acuerdo con las indicaciones de las escrituras como una cuestión de deber y que lo ejecutan aquellos que no desean ninguna recompensa, ese sacrificio es de la naturaleza de la bondad. Pero el sacrificio que se realiza en aras de algún beneficio material o por orgullo, o tú, jefe de los Vartas, has de saber que está en el plano de la modalidad de la pasión. Cualquier sacrificio que se celebra sin considerar las indicaciones de las escrituras, sin distribución de prasada comida ofrecida al Señor Supremo, sin el canto de himnos védicos, sin darle remuneraciones a los sacerdotes y sin fe, se considera que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. La austeridad del cuerpo consiste en adorar al Señor Supremo, a los brahmanas, al maestro espiritual y a superiores tales como el padre, la madre, y consiste también en la limpieza, la sencillez, el celibato y la no violencia. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás, y también en recitar regularmente las escrituras sagradas, los Vedas y escrituras que están relacionadas a los Vedas. La penitencia que se realiza por necedad con la tortura de uno mismo o para destruir o hacer daño a otros, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Muchas personas recurren al señor Shiva, que es Vaishnava Yatosambhu, el mejor de los Vaishnavas. Como él es muy misericordioso y le da bendición con facilidad a los seres en general, entonces ellos se acercan a él con deseos de hacer daño. Se acercan muchos demonios, muchas personas en pasión, buscando destruir a otros. Y también se acercan personas en la bondad, pero hay muchos demonios que se acercan al señor Shiva, Vaishnava Yatosambhu. La caridad que se da como una cuestión de deber, sin esperar retribución en el momento y el lugar adecuado, y a una persona
que lo merezca, se considera que está en el plano de la modalidad de la bondad. Entonces aquí se da a entender que a los mendigos no se le debe dar plata, pero sí se le debe dar frazada o comida ofrecida al Señor Supremo, porque si se le da dinero, muchos de ellos son alcohólicos o drogadictos, y lo que uno hace es darle dinero para que siga entrando en la ignorancia. En cambio, si le damos frazada, comida ofrecida a Krishna, entonces le ayudamos. Así que siempre, bueno, yo solía tener en el carro paquetes de galletas para cuando aparecía alguna persona pidiendo dinero, le daba un paquete de galletas. Así uno puede buscar soluciones prácticas para darle frazada a las personas y que uno no le dé dinero, porque darle dinero a ellos significa entrar también en el plano karmático de ellos, porque ellos van a utilizar dinero de manera incorrecta. Entonces el dinero se le debe dar a las personas que están realizando actividades espirituales y que sean sensatas, porque también hay personas que están realizando actividades espirituales y no son sensatas y utilizan el dinero para su propio beneficio, y eso tampoco es correcto. Entonces, pero la obra de caridad que se hace con la esperanza de obtener algún resultado o retribución, o con un deseo de obtener resultados fructíferos o de mala gana, se dice que es caridad en el plano de la modalidad de la pasión. La caridad que se da en un lugar impuro, en un momento inapropiado, a personas que no son dignas de ella, o o sin la debida atención y respeto, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Desde el comienzo de la creación, las tres palabras Om Tak Sa se han empleado para señalar a la suprema verdad absoluta. Esas tres representaciones simbólicas las usaban los brahmanas mientras cantaban los himnos védicos y durante los sacrificios que se hacían para la satisfacción del Supremo. Om Tak Sa. Om Tak Sa. Por lo tanto, los trascendentalistas que emprenden la ejecución de sacrificios, obras de caridad y penitencia de conformidad con las regulaciones de las escrituras siempre comienzan las actividades de adoración al Señor Supremo con Om. O sea, los que consideran y están conscientes de la existencia del Señor Supremo y que todo se realiza para el Señor Supremo, utilizan la palabra Om. Sin desear resultados fructivos, uno debe ejecutar las obras TAP, diversas clases de sacrificios, penitencias y obras de caridad. El propósito de esa clase de actividad trascendental es el de liberarlo a uno del enredo material. Entonces, la palabra Om, que viene Onta Vishnu Paramapada de Rig Veda, ¿verdad? Esto se refiere a aquellas personas que van a ejecutar alguna ceremonia consciente de que es para el Señor Supremo. Entonces utilizan Om. Entonces los elementos que van a utilizar en la ceremonia o la actividad que va a realizar uno es consciente y le llama Tat, perdón. Entonces Om es el Señor Supremo, Tat es la acción y los elementos que se van a usar para el Señor Supremo, Om, Tat. Entonces aquí Krishna nos va a explicar la palabra Sat. La verdad absoluta es el objetivo del sacrificio devocional. Ello se indica con la palabra Sat. El ejecutor de esa clase de sacrificios también se denomina Sat, así como también todas las obras de sacrificio, penitencia, caridad, de caridad que fieles a la naturaleza absoluta se llevan a cabo para complacer a la persona suprema o hijo de Prita. Om, entonces, está refiriéndose a la verdad absoluta, al Señor del sacrificio,
Tab, los elementos y las acciones que se van a ejecutar en la ceremonia o el acto de sacrificio, que puede ser también el canto del santo nombre. Y Sab, reconociendo que todas estas cosas pertenecen al Señor absoluto, al Señor supremo. Todo lo que se haga a modo de sacrificio, caridad, penitencia, sin fe en el Supremo o Hijo de Prita, no es permanente. Ello se denomina asab. Entonces los elementos que se están usando para el servicio al Señor Supremo se consideran permanentes, sab. Lo contrario a ellos, asab. En otras palabras, las cosas que se usan para el Señor Supremo son trascendentales y las que no se usan con esa misma intención son materiales. Y es inútil tanto en esta vida como en la próxima vida la acción asab. Entonces, en el Bhagavad Gita encontramos mucha información importantísima y póngase a pensar. Esa es una conversación que tuvo Arjuna con Krishna en 45 minutos, lógicamente que son 45 minutos de Dwapara Ayuda, donde las personas en esa época vivían 1000 años, en nuestra época Kali Yuga vivimos 100 años. Así que el tiempo también es diferente, pero también a la vez es relativo, o sea, para ellos eran 45 minutos, pero desde otro ángulo. Entonces, pero fue conversado, según nuestros acharyas, este tema en 45 minutos. ¿Qué fue antes de que ocurriese la gran batalla hace 5000 años en Kurukshetra, donde participaron seres inclusive de otros planetas? Y murieron 600 millones de personas en esa batalla. Y todos eran guerreros, porque en esa época no atacaban los lugares de civiles. O sea, en la cultura védica había un campo, por eso le llaman el campo de batalla de Kurukshetra. Debió ser bien grande ese campo para que llegase tantas personas, ¿verdad? También volvemos a la relatividad del tiempo, del espacio, de los objetos. O sea, en Dwapara Yuga la Tierra era más grande, pero también los habitantes eran más grandes. Entonces, no se inmiscuía en las batallas a niños, mujeres, ni personas ancianas, ni siquiera a civiles. Nada de eso, solo guerreros. Si tú no tenías la fuerza militar para enfrentarte a otra persona, era mejor que te rindieras. Entonces así funcionaba el asunto de la cultura védica. Ya lo que hay en la India son resagios remanentes de lo que fue la cultura védica. La India hasta se le cambió el nombre, se lo cambiaron los musulmanes. Ellos dividieron a la gente que estaban, lo dividieron a través del río Sindhu y ellos no podían decir Sindhu, decían Hindu, entonces le llamaban Hindu a los que habitaban del otro lado del río Sindhu. Y así viene la palabra hindú. Pero esta cultura se le llama cultura védica y ellos llegaron a conquistar el mundo entero. Entonces, en esa época a los continentes se le llamaban Barsa, que quiere decir isla. Entonces ellos conquistaron todos los continentes conocidos. Y entonces el continente de Asia se le llamaba Bharata-Varsha. Después fue reduciéndose el asunto a que Bharata-Varsha fuese el lugar donde está India actualmente. Entonces se le llamaba al lugar Bharata-Varsha y la cultura se le llamaba la cultura védica. Ese nombre proviene de un gran rey, Bharata, que ejecutó grandes actividades piadosas y manejó muy bien el mundo en esa época. Entonces de ahí se le llamaba Bharata-Varsha al continente asiático. Entonces, todo va cambiando y cambian de nombres también las cosas. Pero lo importante de esta información que estamos obteniendo es que no cambia porque es eterna. Pueden cambiar las cosas externamente, pero la información continúa. Y gracias a la bendición de Srila Vyasa de que tomó la decisión
de recopilar la literatura védica, ahora tenemos esa información. Si la Vyasa es considerada una encarnación del Señor Supremo, la encarnación literaria del Señor Supremo, y tenemos acceso ahora al Bhagavad Gita gracias a Srila Vyasa de que creó el simbolismo del sánscrito, porque el sánscrito ya se hablaba, no es que él haya creado la lengua sánscrita se dice que se habla en el mundo espiritual, y antes de que él inventara la escritura se hablaba el sánscrito y el conocimiento pasaba de boca a oído y las personas tenían tan buena retentiva que escuchaban algo y quedaban con la memoria, todo fresco en la memoria. O sea, tenían bien clasificados los archivos de la memoria. Actualmente nosotros tenemos el archivo de nuestra memoria bastante confuso y él vio a futuro y dijo, las personas en Kali Yuga a futuro van a ser perezosas, pendencieras, de poca memoria, desafortunados y siempre van a estar perturbados. En otras palabras, entrarán en muchos conflictos, ya sea interno con su mente, con su inteligencia y su ego falso y con los demás individuos. Entonces, personas así no tendrán tiempo ni siquiera para meditar, ¿verdad? Para reflexionar sobre su existencia eterna y van a estar luchando solamente por el hecho de comer, dormir, defenderse y aparearse como los animales y van a perder su inteligencia humana en el desarrollo económico, la gratificación de los sentidos y algunos cuantos buscarán la liberación y practicarán la religión con ese propósito para desarrollo económico, gratificación de los sentidos. Pero aquellas personas que buscan entonces la liberación tendrán la oportunidad de tener acceso a la literatura védica y se desarrollarán hasta llegar a liberarse. Pero cuando Vyasa estaba recopilando los Vedas, se sentía insatisfecho y aparece su maestro espiritual Narada Muni y le explica que él debería, a pesar de que hizo un buen trabajo, narrar las actividades del Señor Supremo con sus devotos. Entonces el Bhagavad Gita fue escrito por Vyasa antes de que apareciera su maestro espiritual, porque el Bhagavad Gita pertenece al Mahabharata, ¿verdad? Y aquí se describen conceptos filosóficos, pero luego, gracias a la bendición del maestro espiritual de Vyasa, de que le dio también los 4 versos semilla que les dio Krishna a Brahma, y Brahma se lo dio a Narada Muni, entonces Vyasa se concentró en meditación, ¿verdad? En Varidakasrama, un lugar específico donde se dice que todavía Vyasa está meditando ahí, y de ahí hizo su mayor obra literaria. O sea, en la madurez de su condición espiritual, aunque él es la suprema causa absoluta, se dice que hizo eso en la madurez de su condición espiritual y creó el Srimad Bhagavatam, un libro que narra entonces las actividades del Señor Supremo con su devoto. Este libro que estamos leyendo se llama el Bhagavad Gita, o sea, el canto del Señor, ¿verdad? O sea, las palabras del Señor. Pero el Srimad Bhagavatam quiere decir las actividades del Señor Supremo con su devoto. Bhagavan quiere decir aquel poseedor de todas las opulencias, la plenitud, belleza, fuerza, conocimiento, fama, fortuna, renunciación. Entonces por eso encontramos la palabra Bhagavatam y Bhagavad Gita. ¿Ves? Entonces, ¿qué se refiere? A la causa suprema de todas las causas del Señor primordial. Y nosotros aceptamos a través de la escuela de Vyasa, de la facultad de Vyasa, la universidad de Vyasa, ¿verdad? La línea de sucesión discipular a la que pertenece Vyasa, que es el Brahma Sampradaya, aceptamos a Krishna como la suprema causa absoluta de todas las causas. O sea, de él emanan todos los seres vivientes. De él emanan todas las manifestaciones del Señor Supremo. Sri Krishna Bhagavan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hari Hari Bol.